How's everybody doing? ¿Cómo está todo el mundo? Bien, es un honor, un enorme honor, estar aquí. No conocí a Michael Parenti. Conocí a Christian Parenti. Le conozco desde hace mucho tiempo, desde que trabajábamos en la revista The Nation. ¿Qué demonios le pasó a ese sitio? De algún modo volvimos a encontrarnos en el desierto político, y aquí estamos. Y sí, da la sensación de que todo vuelve al punto de partida. No conocí personalmente a Michael Parenti, pero tuvo un impacto enorme en mí, en mi forma de pensar, y en la de todos los que estamos en The Grey Zone, en todos los que siguen The Grey Zone, en la manera en que vemos el mundo. Realmente abrió el camino. Michael Parenti, apenas tengo tiempo para aclararme la garganta. He apuntado algunas cosas, así que intentaré ir al grano. El clásico de 1986 de Michael Parenti, Inventing Reality, fue, por supuesto, fundamental para quienes criticamos a los medios corporativos. Fue él quien introdujo el concepto de los medios corporativos, y nunca se lo perdonaron. La reseña del New York Times en aquel momento decía, cito, que el libro era fácil de descartar porque Parenti pintaba, con amplios trazos marxistas, en contraste con la precisión puntillista del propio New York Times, el mismo que convenció a Estados Unidos de las armas de destrucción masiva en Irak. Era un estudio demoledor sobre instituciones como el New York Times y su propietario, Pinch Sulzberger. En este libro, Parenti señalaba cómo los periodistas del sistema esconden sus propios sesgos ideológicos tras una falsa apariencia de objetividad. Decía que poseen y controlan la realidad y luego la convierten en un arma para, en sus palabras, ejercer una influencia sutil y constante al definir los límites del discurso político aceptable, adelantan la atención pública hacia direcciones que, en esencia, respaldan el sistema político y económico existente. Así que el New York Times te dirá que simplemente informa de todas las noticias que merecen ser publicadas. Pero cuando califica a cualquier líder o sistema político contrahegemónico o socialista de autoritario, cuando llama teóricos de la conspiración a figuras públicas que cuestionan la versión oficial de los hechos, desde el asesinato de Kennedy hasta el incidente del Golfo de Tonkin, los ataques químicos en Siria o el trato de China a los uigures, cuando se refiere a Hamas y Hezbollah como organizaciones islamistas extremistas o incluso terroristas, y luego describe al partido Likud de Israel como conservador, como si Netanyahu estuviera motivado sobre todo por su preocupación por el matrimonio igualitario y no por el crecimiento demográfico de la población palestina autóctona. Cuando hace eso, en realidad está promoviendo un sistema de valores. Y como explicó Michael Parenti, ese es el sistema de valores de la clase capitalista. Y no se te permite decirlo. No vas a encontrar esa traviesa palabrita de 5 letras en las páginas del New York Times o del Washington Post, que pertenece al tercer multimillonario más rico del mundo. Clase, no se os permite hablar de eso, pero eso lo dice todo. Así que, después de que Michael Parenti muriera el 24 de enero, la tarea de redactar su obituario para el New York Times recayó en alguien con una biografía que expresaba un compromiso morboso, pero en el fondo humilde y aparentemente apolítico. Escribo sobre gente muerta, era la frase que Trip Gabriel había puesto en su perfil. Pero incluso con el titular de su obituario de Parenti, Gabriel encarnó a la perfección la crítica más dura que Parenti hacía al New York Times y a las personalidades engreídas que llenaban sus redacciones. El titular decía, Michael Parenti, teórico marxista sin disculpas y autor, muere a los 92 años. Veía la historia de Estados Unidos a través del prisma de la lucha de clases, pero algunos lo acusaban de defender regímenes brutales en la Unión Soviética y en Serbia. No, tú le acusas. Le estás acusando de eso, pero luego usas la táctica del algunos dicen, esa que siempre vemos en los medios corporativos, para ocultar tus propios sesgos ideológicos y demonizar al disidente.
Así que fueron exactamente las tácticas de las que Michael Parenti habló y desenmascaró en inventar la realidad, las mismas que se usaron como arma contra él. Son las mismas tácticas que también se han utilizado para justificar la destrucción de Yugoslavia o la destrucción de la Rusia postsoviética, donde murieron entre 3 y 5 millones de rusos por muertes evitables, mientras los chicos de Harvard llegaban y saqueaban económicamente la economía rusa. ¿Fue un régimen brutal el que hizo eso? ¿Fue un régimen brutal el responsable de ese crimen contra Rusia? Fue un régimen brutal el que bombardeó el Parlamento ruso en 1993 para que Yeltsin pudiera gobernar por decreto y eliminar a los duros que, de hecho, eran parlamentarios elegidos. No, eso no lo hizo un régimen brutal. Lo hizo un demócrata llamado Boris Yeltsin. Era un demócrata. Recuerdo que el corresponsal del New Yorker en aquel momento dijo: "No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos". Tenía que hacerlo. Un demócrata como Volodymyr Zelensky ahora, que gobierna Ucrania fuera de su mandato presidencial, prohibiendo todos los partidos de la oposición, prohibiendo todos los medios independientes, encarcelando a diputados opositores. ¿Ese es el demócrata? Solo los gobiernos contrahegemónicos son considerados regímenes brutales. Así que este es un obituario realmente duro para Michael Parenti, escrito por un tipo que simplemente escribe sobre gente muerta. Y como señaló la historiadora de Twitter Esha Krishnaswamy, el New York Times publicó un artículo de opinión más favorable sobre la hija de Heinrich Himmler que sobre Michael Parenti. Gudrun Burwitz, la hija siempre leal de Himmler, ha muerto a los 88 años, decía el titular. Según Trip Gabriel, del New York Times, la falta más imperdonable de Michael Parenti fue haber defendido a los objetivos socialistas de las campañas de cambio de régimen de Estados Unidos tras la Guerra Fría, campañas que siguen hasta hoy. Escribió que su apoyo a gobiernos nominalmente marxistas le llevó a adoptar posturas que pocos en la izquierda estadounidense se atreverían a asumir. Vaya. En los años 80 defendió a la Unión Soviética mientras se desmoronaba y sus antiguos satélites en Europa del Este lograban la independencia. En los 90 se puso del lado de Serbia y de su líder asesino, Slobodan Milosevic, durante las guerras de Yugoslavia, cuando el país se fracturó en naciones independientes. Simplemente se fracturó. Simplemente se desmoronó. Ya no se sentía como estar juntos. Y la OTAN llevó a cabo una campaña de bombardeos contra Serbia. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Así que, como las personas muertas no pueden pedir rectificaciones ni escribir cartas al director, viajé casi 5.000 kilómetros para venir hoy aquí y dejar las cosas claras. Eso fue lo más importante y lo más valiente que hizo Michael Parenti. Defender a esas naciones y a su gente frente a un régimen brutal. Mientras los intelectuales de la izquierda acomodada celebraban el colapso del bloque socialista, aplaudían las grotescas guerras de cambio de régimen que inevitablemente siguieron e ignoraban el coste humano y los flujos migratorios, Parenti se mantuvo coherente. Se mantuvo firme en sus convicciones y con el tiempo fue afinando su crítica al imperio. Su libro To Kill a Nation es, como dije, probablemente su obra más valiente, porque analizó de forma meticulosa la destrucción planificada de Yugoslavia, el último estado socialista de Europa, y la guerra criminal de la OTAN que vino después contra el estado serbio que quedó. Utilizó las muchas mentiras que sirvieron para justificar todo aquel ataque para acusar a los medios occidentales. To Kill a Nation es un modelo del tipo de trabajo que hacemos en The Grey Zone, publicado en una época anterior a Internet, antes de la proliferación masiva de medios independientes. Y eso nos da una base para entender la marcha inexorable de las campañas occidentales que después destruyeron Irak, destruyeron Libia, Siria, y que ahora apuntan a Irán y a Rusia a través de Ucrania, algo que fue posible gracias a lo ocurrido en Yugoslavia.
Antes de que los medios occidentales difundieran las afirmaciones inventadas por Estados Unidos sobre que Gaddafi suministraba Viagra a sus hombres para cometer violaciones masivas en Benghazi, o que Assad había gaseado a rebeldes en retirada en Douma, Siria, en abril de 2018, ambas demostradas como falsedades que sirvieron para justificar las campañas de bombardeo de la OTAN contra esos países. Hubo innumerables engaños sobre atrocidades en la antigua Yugoslavia. Uno de ellos fue la supuesta masacre de 43 hombres inocentes en enero de 1999 en el pueblo kosovar de Račak. Funcionario estadounidense y directamente policía yugoslava. Explicitly blamed on Yugoslav police. This became the Clinton administration's pretext. Esto se convirtió en el pretexto de la administración Clinton para exigir la ocupación total de la OTAN y autorizar una campaña masiva de bombardeos contra los serbios, a pesar de que, como explicó y demostró Parenti en To Kill a Nation, los muertos en Račak eran en realidad combatientes del conglomerado de bandidos, narcotraficantes, mafiosos y yihadistas, respaldado por la CIA, conocido como el UK, o Ejército de Liberación de Kosovo, y habían muerto tras atacar a la policía yugoslava. Otra manipulación. Milosevic es presentado como un asesino por el New York Times, por hechos reales, imaginarios o exagerados. Pero ¿qué pasa con el LUH y con las fuerzas bosnias y croatas, que cometieron atrocidades horribles contra los serbios con apoyo occidental, incluso en Srebrenica y sus alrededores? ¿Y qué pasa con las fuerzas de la OTAN controladas por Estados Unidos, que bombardearon radiotelevisión serbia, destruyeron puentes, arrasaron centrales eléctricas, masacraron convoyes de refugiados y usaron uranio empobrecido, bombas de racimo y napalm contra una población civil en gran parte indefensa? ¿Acaso no son también asesinos? Hoy, los demócratas y buena parte de nuestros medios retratan a Donald Trump como un loco demente, no solo por bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán, sino también por su amenaza de destruir toda una civilización, su amenaza de bombardear Irán hasta devolverlo a la edad de piedra. Lo mismo ocurre con su secretario de Guerra y fichaje del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, que ha prometido muerte y destrucción cayendo del cielo todo el día sobre el pueblo iraní. Y sí, son figuras sádicas, con rasgos sociopáticos, sin duda. En una época de villanos de caricatura, algunos destacan más que otros. ¿Pero quién dijo esto? Ya sabéis, no hay premio para quien lo adivine, pero apuesto que algunos podéis hacerlo. Yo estaba sugiriendo que voláramos todos los puentes sobre el Drina. Estaba sugiriendo que destruyéramos sus reservas de petróleo. Eso lo dijo Joe Biden en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, refiriéndose a los ataques de la OTAN contra Serbia. ¿Y quién dijo esto? El objetivo de la guerra contra Yugoslavia es demoler, destruir, devastar, degradar y, en última instancia, eliminar la infraestructura esencial del país. Eso lo dijo Wesley Clark, el comandante de la OTAN, citado por Michael Parenti. Así que, si entendemos lo que Michael Parenti quería señalar y leemos su trabajo, comprendemos que Donald Trump no es simplemente una aberración maníaca o irracional frente a un liderazgo por lo demás sensato, que prefiera la negociación al asesinato de civiles y a la destrucción masiva. Es la cara más honesta de la clase capitalista, y añadiría, del sionismo militante al que sirve. Y tanto él como los que le rodean saben perfectamente lo que están haciendo. Son la encarnación de lo que Parenti llamó fascismo racional. Y también saben que gozan de total impunidad cuando actúan así. Por eso, ninguno de los responsables militares o políticos de Estados Unidos que ordenaron la muerte de miles de civiles y la destrucción de miles de millones de dólares en bienes en Yugoslavia tuvo que rendir cuentas ante la justicia por sus crímenes. Como señaló Parenti, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue creado por Madeleine Albright, con financiación estadounidense, en total violación de la Carta de las Naciones Unidas, sin ningún precedente en el derecho internacional y sin mandato del Tribunal Internacional de Justicia. En esencia, era un tribunal estadounidense en La Haya.
and it was a product of the same so-called Y fue un producto del mismo llamado orden internacional basado en reglas, liderado por Estados Unidos, que ha protegido a los responsables del genocidio en Gaza. Es un sistema en el que Estados Unidos impone las reglas y todos los demás deben obedecer. Así que se montó un drama judicial como una extensión política de la guerra de la OTAN y tomó la forma del juicio contra Slobodan Milosevic. Pero hay algo más que Trip Gabriel, de The New York Times, no te va a contar. En 2016, 10 años después de haber sido sometido a un juicio internacional y de que se le negara una operación de corazón que acabó provocando su muerte en una prisión de máxima seguridad en La Haya, lo que le impidió enfrentarse públicamente a las potencias de la OTAN que habían bombardeado y destruido su país. Slobodan Milosevic fue exonerado por el Tribunal Internacional, que determinó que no era responsable de los crímenes de guerra cometidos durante la Guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. Eso no te lo van a contar. Michael Parenti tenía razón. No lo sabrás por el obituario que publicó la prensa corporativa, pero Michael Parenti volvió a tener razón. Michael Parenti tenía razón. Tenía razón porque fue coherente, porque se mantuvo firme, porque siempre habló con claridad. Nunca se apartó de un análisis antiimperialista, incluso cuando muchos otros intelectuales de izquierdas sí lo hicieron. Tenía razón, porque no buscó el respeto de las élites. Por eso nunca lo verías en el jet de algún financiero en la sombra. Estaría aquí abajo, con la gente, en Berkeley. He would be right down here with the people in Berkeley. He spoke for the working class. Habló en nombre de la clase trabajadora de la que provenía. He was right, Tenía razón, era justo. righteous. Michael Parenti es una luz que guía en la oscuridad de esta edad dorada manchada de sangre. Michael Parenti, presente. Michael Parenti, presente.